Buenas tardes, bienvenidos a otra tertulia más de Avance Social. Bienvenidos también a todos los que nos ven por YouTube. Gracias por vuestra asistencia, de verdad. Son días ya complicados, esta va a ser la penúltima tertulia del año, ya se acercan fechas, hoy jugaba, no sé si había fútbol o no. Os damos las gracias porque es complicado asistir a este tipo de actividades. Antes de empezar con la tertulia, yo quería hacer un apunte. Esto la verdad es que me he acordado ahora, lo voy a decir a nivel personal, porque yo creo que hace falta reflexionarlo un poco. Hace unas horas prácticamente, en el portal de enfrente, una señora se suicidó por un desahucio. Encima, en el inmueble del Sirio. En el número 1 de esta calle. Se suicidó una persona mayor, vamos, no era muy mayor, tampoco. Una mujer que la venían a hacer el desahucio y al oír el timbre que tocaba al portero automático, estaba, pues me imagino, el agente judicial, la policía, en fin. Pues esta buena señora, pues se tiró por la ventana y cayó justo enfrente de nuestra acera, de nuestro portal. Esto está pasando, desgraciadamente, desde hace ya tiempo. Algunos dijeron que cuando vinieran a mandarnos se iba a acabar toda esta serie de cosas, pero sigue pasando. De una persona con su vida ya hecha, con su vida ya trabajada, con su familia y demás. Y esa señora pues se tiró por el balcón porque no podía pagar su alquiler en la vivienda. La vivienda es lo más sagrado que podemos tener una persona, una vivienda digna donde estar. Podía ser nuestra madre, podía ser nuestra abuela, podía ser nuestra mujer. Bueno, se tiran por los balcones para que no nos desahucien. Yo creo que esto no nos lo merecemos. Nadie. Simplemente es una reflexión que creo, repito, esto está pasando muy a menudo, pero al pasar tan cerca de nosotros yo creo que era importante recordarlo. Y después de esta nota tan desagradable, pues vamos a pasar ya a presentar la tertulia de David. Como habéis visto en nuestra publicidad que os enviamos por correo, por Facebook y demás, la tertulia de hoy se titula El camino hacia una constitución. ¿Cómo se trazó? ¿A qué dio lugar? ¿Para qué ha sido útil? Como sabéis, ahora el mes que viene se cumple el 40 aniversario de la tan hablada, tan manida Constitución. De todo esto nos va a hablar David Aracil. David Aracil es un joven de 27 años, es asociado nuestro, es de Avance Social, está licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es graduado profesional de música y compositor, y es un estudioso de la política y de la historia. David ha estado también más de una vez con nosotros, bueno, creo que pues va a hacer un año, sí. Nos estuvo contando también otro asunto muy interesante en otra tertulia. Y como os digo, bueno, ya pasamos a que David exponga este tema tan interesante. Y así que adelante, David, cuando quieras. Háblanos de la Constitución. Sí, bueno, lo primero de todo, agradecer a los presentes su asistencia a un día que es de diario y que significa un esfuerzo por parte de vosotros. Y muchas gracias también a Avance Social por prestarme esta tribuna. Te voy a cortar. Es importante, Avance Social queremos dar voz a la juventud. La juventud es la que tiene que sacar esto adelante. Por eso, desde hace un año y pico, David, con otros amigos suyos, está con nosotros. Es importante dar voz a la juventud. Y muchas veces en nuestras tertulias damos voz a la juventud, pues son personas a lo mejor que no son conocidas, pues hay que venir a escucharles. Porque además David es una persona que está magníficamente preparado para contar lo que sea. Y perdona el corte que he comentado, que he hecho a tu intervención.
Sí, pues continuando un poco la cuestión que estaba planteando, pues agradecer a Avance Social que me prestase esta tribuna para hablar sobre un tema que pienso que a día de hoy es muy importante y que hay que analizar sus causas, de dónde viene y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y aparte, pienso que de alguna manera a día de hoy probablemente, y más que probablemente con toda seguridad, el régimen que se instauró en el año 78 es un régimen a día de hoy que está ya bastante tocado por todos los costados y casi en el frontal. De hecho, hemos tenido el desafío soberanista, nos encontramos que hemos perdido nuestra unidad en la soberanía e independencia de España como Estado, y sin duda alguna, debido a Europa, sin duda alguna nos ha metido en la globalización. Luego, este mimbre que ha sido esta Constitución nos ha llevado a estar dentro de lo que podríamos llamar globalización. Pero claro, yo lo que quisiera plantear, y es un tema que no está muy tratado ni muy estudiado, es no solamente esa transición que oficialmente se puede decir, pues empezó el 20 de noviembre de 1975 a la muerte del generalísimo Franco, o comenzó con el asesinato el 20 de diciembre del almirante presidente de gobierno Luis Carrero Blanco. Yo creo que se puede empezar a ver rasgos de lo que va a ser este régimen político que tenemos a día de hoy, unos años antes, bastantes años antes, y por eso me vais a permitir que me retrotraiga a una fecha que os voy a ofrecer, el 26 de junio de 1947. El 26 de junio de 1947 se legisla y se pone en marcha lo que se llama la Ley de Sucesión. España queda declarada como un reino, y dentro de esa Ley de Sucesión, digamos que se plantea: España va a tener una monarquía católica, social, tradicional y representativa, que luego también volverá a replicarse en la Ley Orgánica del Estado de 1967, 10 de enero de 1967. He querido ir a esta fecha porque es una fecha muy importante a mi modo de ver, estudiando el periodo del régimen de Franco y un poco todo lo que ha sido nuestro sistema del régimen del 78, yo llego a la siguiente conclusión, y es que realmente hay que ver una cosa. El régimen de Franco, desde su hora fundacional, que sería al comienzo del alzamiento nacional del 18 de julio de 1936, también golpe de Estado, la guerra y la victoria, vamos a ver, hay dos grupos muy definidos y que ni siquiera a veces se podría ver en ellos una tendencia política determinada, porque es muy oblicuo. O sea, sí que es verdad que podemos presentar este grupo, por ejemplo, el monárquico, sí que es un grupo que de base ya está partiendo en sus primicias en que esto tiene que ser una dictadura comisaria que plantee simplemente un paréntesis para traer una monarquía, y luego hay otro grupo que plantea la guerra y plantea lo que se ha construido el nuevo Estado, lo plantea de la siguiente forma: es un régimen que debe permanecer y debe ser el hecho fundacional, constituyente de España, como puede ser, por ejemplo, la guerra de secesión con Abraham Lincoln en Estados Unidos, dado que, por ejemplo, no se planteó, después de pasados 40 años de la guerra de secesión, que había que volver a la fórmula de estados que tienen potencialidad para decir, oye, nos queremos separar de la Unión. Un ejemplo de analogía, ¿no?, de lo que podríamos definir. Entonces, claro, ya vemos desde 1947 que hay dos grupos muy definidos. Hay un grupo que ve que esto tiene que ser un paréntesis en la historia de España, que de hecho para sus intereses se alarga demasiado, pues porque el gallego pues tenía el defecto de llegar a octogenario, el chiste aquel, ¿no?, de que, no, la excelencia, ¿qué quiere de mascota? No, pues no sé, una tortuga, no, es que se mueren muy jóvenes, ¿no?, era el chiste que se hacía, como que viniendo a decir que Franco duraba mucho, y entonces claro, mientras Franco durase, pues ese régimen iba a permanecer. Entonces, claro, en el año 47 ya hay un hecho que se mete de golpe y porrazo en la propia Constitución, o sea, en esa ley fundamental de 1947, que es la siguiente. O sea, se le presenta, Franco le da esta ley a
a un ministro falangista que era Arrese, que en aquel entonces no era ministro, y le plantea, mira, esta es la ley que me han planteado los monárquicos de sucesión. Y entonces se observa Arrese, aquí no hay ninguna mención al movimiento nacional, ni a Falange ni a nada. Y entonces rápidamente, en una noche, Arrese mete rápidamente que el rey que va a suceder tiene que jurar unos principios, que tiene que jurar todo lo que ha sido la guerra y que toda lo que vamos a denominar la legitimidad que parte de esa monarquía que va a venir tiene que partir del 18 de julio. Entonces, claro, ahí ya vemos el primer punto de toque. Un segundo punto de toque ya también lo encontraríamos en el año 56, que sería cuando vuelve a ser nombrado este hombre, Arrese, sí, vuelve a ser nombrado ministro secretario general del movimiento en un momento de crisis en España, que ya había problemas sociales, ciertas inquietudes, y entonces se plantea la reinstitucionalización también de lo que vendría a ser el movimiento dentro de las estructuras del Estado. Le presentan una ley a lo que podríamos llamar el Consejo Nacional, que sería a efectos prácticos haciendo analogía a lo que sería a día de hoy el Senado de la época de Franco, que venía a velar por los principios y las esencias doctrinales del Estado Nacional que se construyó con la guerra, y entonces se presentó en el Consejo Nacional un proyecto de ley orgánica del movimiento. En esa ley orgánica del movimiento, pues lo que se decía a grandes trazos, y esto generó una controversia enorme dentro del propio sistema, fue después de la muerte de Franco, lo que va a haber en España es un movimiento nacional que va a tener la atribución del partido, va a tener el Estado, y de alguna manera va a ser el guardián de que ese Estado no quede desviado por injerencia de un rey. ¿Qué ocurre? Que ya en aquel entonces ya estaban trabajando otras posiciones, y entre esas posiciones llegaban a la conclusión de decir, no, el sucesor de Franco va a recibir todos los poderes de Franco, y entonces realmente esto que nos están planteando desde la línea de Arrese es un socavar, contorsionar el poder del rey, y no queremos contorsionar y socavar el poder del rey. Y claro, y luego por ejemplo también se plantea que la Iglesia, que ya debía empezar a olerse la evolución que iba a tener, le presenta una carta el 13 de diciembre a Franco, en el que le dice, mire, a mí me da igual que el partido único, o llámelo usted movimiento, partido fascista, partido comunista o falange. Nosotros tenemos que seguir la línea de la doctrina social de la Iglesia, y la doctrina social no puede haber un Estado presuntamente totalitario. Y entonces ahí es cuando dice, y esto lo cuenta en su libro Arrese, una etapa constituyente, dice, al final salí de secretaria general del movimiento sin haber conseguido esto. En el año 57 Franco pega un giro y mete a toda la línea tecnocrática, que básicamente él lo explica de dos maneras. Por una parte, hablando con Raimundo Fernández Cuesta, le plantea a Raimundo Fernández Cuesta, que era otro ministro también muy importante de la época de Franco, de la línea azul. Le dice, mira, lo que estaba pasando en este momento es que, aparte de que hubiese unos monárquicos que no querían socavar el poder del rey, la democracia cristiana de Martín Artajo, que era ministro a la sazón de Exteriores, toda la línea nacional católica, entre comillas, que también habría muchos tintes, porque el régimen de Franco, todos los tintes que tenían cada uno de ellos era también para verlo. Muchos azules que eran de la Asociación Nacional de Propagandistas, un tradicionalista que al final resulta que aceptaba a Don Juan, o sea, era un poco un mejunje de concentración, era un régimen de concentración, y entonces había que satisfacer a todo el mundo y a darle a todo el mundo una parcela de poder. Y cuando le plantea a Raimundo Fernández Cuesta, le dice, no, mira, lo que ha pasado es que con Carrero Blanco al final lo que ha venido a decir Franco es, mira, si estos de la democracia cristiana nos van a meter la democracia así soslayadamente de partidos políticos, la democracia inorgánica, que ataca a la democracia orgánica de familia, municipio y sindicato, pues no vamos a plantearlo así. Entonces, aparte que tenemos una crisis de bancarrota en España, porque el modelo autárquico, que también se tiene muy mala prensa y dice que ha sido muy malo, hombre, industrializó España. Y lo que pasa es que sí que es verdad que a España en los años 50 ya había conseguido unos índices de desarrollo y necesitaba probablemente una etapa de apertura, porque se planteó de la siguiente manera: si se
va la cosecha de naranjas este año, en el 57, la balanza de pagos queda tan descompensada que vamos a declarar bancarrota. Entonces, con mucha precaución el régimen dice, bueno, vamos a hacer un plan de estabilización con estos tecnócratas que no se significan políticamente a priori, y entonces vamos a estabilizar la economía, vamos a abrir mercados y de alguna manera ya vamos a ir preparando no tanto la fórmula de llegar a las fórmulas políticas que se dan en la Europa de aquel entonces, en los Estados Unidos, sino que sí que introducir e insertar a España dentro de lo que sería como en aquel entonces, ahora no recuerdo bien cómo se llamaba, la Comunidad Económica Europea, el mercado común, ¿no? Que por cierto España consiguió en los años 60-70, consiguió un tratado comercial que es muchísimo más ventajoso que nuestra entrada en el 86, en donde destruimos nuestra industria, destruimos nuestra agricultura. En aquel entonces éramos un socio comercial preferente y colocábamos nuestros productos en una etapa expansiva de la economía. Entonces, claro, nos planteamos ya que estamos en los años 60, y en los años 60 ya sí que se empieza a ver dos líneas que ya están incluso mucho más remarcadas, porque y con el Concilio Vaticano II más todavía. Ya en los años 60 ya sí que queda nítidamente claro que hay unas personas que piensan que el régimen tiene que ser la etapa constituyente que deja definitivamente sentado el régimen político en España hasta donde dure, salvo que haya una revolución o una implosión del propio sistema, y los otros, que son los que también sí que tienen muchas parcelas de poder, pero en esa política de contrapesos de Franco pues siempre tenía unos de otros y siempre jugaban a estar con sus parcelas, unos con prensa, otros con los sindicatos, la línea azul, prensa, sindicatos, juventudes, y claro, ya por ejemplo en el año 62 nos encontramos con el contubernio de Múnich, famoso, que en España llegó así, con ese nombre, que era una reunión de lo que podríamos llamar, y esto lo explicó Madariaga en un artículo en el año 57, en Argentina, dijo, es que realmente, vamos a ver, nosotros no podemos derribar el franquismo, nosotros la única forma que tenemos es el inserimiento, el insertarnos en el sistema y conseguir que esa derecha neo-antifranquista se haya descabalgado la victoria y se venga a hablar con nosotros. Y ya incluso se empieza a ver síntomas. En el 62, este contubernio que de alguna manera socava y contorsiona lo que podríamos definir ese momento en que se estaba firmando ese tratado, que por eso tuvo esa repercusión en España, es decir, mira lo que están haciendo estos señores en una ciudad de Múnich con los asesinos de la guerra y que además nos están diciendo que tenemos que cambiar de régimen político. Aparte de eso, ya en esa época, se me ha olvidado mencionar que también, de alguna manera sí que de la etapa anterior del año 57, que la ley orgánica del movimiento no salió, sí que salió la ley de los principios fundamentales del movimiento nacional. Y esa ley de principios fundamentales del movimiento nacional, que eran 12 principios, lo cierto es que de alguna manera lo que venían a plantear es lo que definían los juristas alemanes como la constitución de la constitución. Es decir, un sistema puede tener, como era el régimen de Franco y se definía así, una constitución abierta, en donde las leyes fundamentales pueden cambiar, pero lo que no puede cambiar es la constitución interna, que son los principios. Esos decálogo de principios, que eran las leyes de principios fundamentales del movimiento, sí que salió en el 58, y en el año 67 sale la ley orgánica del Estado, que digamos que es el cierre final de lo que podríamos llamar la etapa constitutiva del régimen de Franco, desde el Fuero del Trabajo hasta la ley orgánica del Estado, con todas las legislaciones entre medias. Y claro, ¿qué pasa? Pues que coincide entre medias otro dato importante también en esos años 60, y es el Concilio Vaticano II. La encíclica que salió del Concilio Vaticano II de Dignitatis Humanae, claro, el régimen de Franco, una cosa que a lo mejor era más plural en el sentido de es más falangista, es más monárquico, es más tradicionalista carlista, es más de renovación española, ¿qué es exactamente? No se podía definir. Hay una cosa que sí que lo definía porque unificaba a todas esas familias que estaban dentro de ese pluralismo limitado del que habló Juan José Lins, de autoritarismo, ¿no? Al diferenciar totalitarismo y autoritarismo, y definía el régimen de Franco como el paradigma de autoritarismo. Es que el régimen de Franco se había definido como un Estado católico que seguía la doctrina social de la Iglesia. Claro, salen los resultados
de la doctrina social de la Iglesia a partir de 1965, y ahora resulta que un Estado confesional tiene que sacar rápidamente una ley de libertad religiosa en donde no es que antes no se tolerasen las otras confesiones, sino que si el Estado era confesional y estaba dentro de todo lo que había sido la patrística y la tradición de la Iglesia, ahora digamos que era hereje. Era un régimen hereje porque tenía la confesionalidad y se suponía que era la religión del Estado, cuando no era tal. La religión del Estado siempre es de un orden protestante, no es de un orden católico. En un orden católico hay un gobernante que se define como católico y se subordina a las directrices morales, no políticas, de la Iglesia. Y entonces en ese momento también se plantea una ley de libertad religiosa en España, que claro, deja al régimen vacío de contenido, en cierto modo, porque es como, bueno, y ahora entonces, ¿cómo nos justificamos? O sea, ¿cómo planteamos nuestra esencia interna? Si ya ni siquiera la Iglesia nos respalda y empieza la contestación a través del nuncio D'Adaglio y a través de Monseñor Enrique Tarancón, y luego, pues como mucho, tenemos a Monseñor Guerra Campos, a Marcelo como primado de Toledo, y tenemos a Pildain diciendo de Canarias que prefiero una religión sin sacerdotes que unos sacerdotes sin religión. Ya nos estamos viendo en el contexto de esos pasos previos que van a llevar a lo que va a ser la transición, que realmente ya, por eso estoy diciendo que de alguna manera se empieza a configurar a partir del año 47, claro, con todos los escollos que tiene entre medias de la propia figura de Franco, la propia figura de Carrero, que por cierto se le voló el 20 de diciembre y ahora últimamente del 73, y ahora últimamente se dice que no significó nada, que era un accidente entre medias, y dices, cuidado porque nadie tira a un señor por los aires, sino es una figura, un engranaje clave de lo que puede ser una sucesión en un régimen. Entonces, claro, estábamos en la libertad religiosa, estamos en la ley orgánica del Estado. En la ley orgánica del Estado, y esto también va a ser un debate que va a haber ya en los postrimerías, en el 74-75, ya se plantea de que el régimen sí que tiene que tener un respaldo mucho más de base, mucho más basal. O sea, ya no puede tener esa predominancia el gobierno, como había tenido en otras épocas, que también era una de las explicaciones de por qué la ley orgánica del movimiento no había salido, porque le daba mucho poder al partido y el gobierno dijo que no, que solamente ellos tenían el poder, que no querían compartirlo con un movimiento, y que el movimiento en todo caso pues lo que tenía que hacer era funciones accesorias, no tanto accesorias, pero sí que al final en lo que es el conjunto de poder fuese una pieza adjetiva y no sustantiva. Adjetiva, calificativa, pero no sustantiva. Ya se plantean las asociaciones políticas. Las asociaciones políticas, pues bueno, se planteaba, ¿es posible trocear estas familias que fueron convocadas y reunidas con el decreto de unificación del 19 de abril de 1937 en una organización única llamada Falange Española Tradicionalista de las Corts, y que en 1967 pasó a definirse ya a todas luces como movimiento nacional? Pues se planteó y se dijo, hombre, se puede plantear que dentro de esa constitución de la Constitución, obedeciendo a los principios fundamentales del movimiento, sí que se puede acceder a la posibilidad, del mismo modo que ya ha ocurrido con la familia municipio-sindicato, que ya había elecciones sindicales, municipales y de familia, y había tercios en las cámaras, tanto en el Consejo Nacional como en las Cortes de la época, pues a lo mejor sí que se pueden plantear las asociaciones. Pero ese caballo de batalla que se va a dar en el 74 es un caballo de batalla que ya está claro que hay una serie de personas que están diciendo no, es que si nosotros tenemos la Constitución de la Constitución, que es la ley de principios fundamentales del movimiento, pues vamos a ver, las asociaciones políticas que tienen que haber, pues tienen que ser las asociaciones que juren los principios fundamentales del movimiento nacional. Del mismo modo que, llegado a un extremo, también dices, mira, en Alemania, la ley fundamental de Bonn, como las leyes fundamentales de Franco, del régimen de Franco, no es posible volver a hacer un partido nacional socialista a los trabajadores alemanes, no es posible tampoco hacer un partido comunista, y esto sigue vigente, con matices, pero sigue vigente aún a día de hoy. O en la propia Italia también, por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, pues lo mismo, no se podía edificar de nuevo, construir de nuevo y presentarlo en el registro un partido con el nombre Partido Nacional Fascista, que había sido el partido de Mussolini. Entonces, claro, puestos así dices,
porque ya había sectores que decían no, nosotros no queremos ya asumir nada del movimiento, ni siquiera de sus principios, porque de alguna manera ya con las asociaciones políticas estaban preparando llegar a los partidos políticos, y esto en el Consejo Nacional llevó a debates y al final les hicieron tragar a ellos en el 74 que no, que si había que hacer asociaciones, estas asociaciones tenían que ser dentro del movimiento. Por otra parte, pues evidentemente ya la vida de Franco a partir de los años 70 ya es un hombre nonagenario. Se ha nombrado sucesor a Juan Carlos I el 22 de julio de 1969 en sesión solemne en las Cortes Españolas, y Juan Carlos perfectamente juró la ley de principios fundamentales del movimiento, y en su discurso empezaba con este párrafo: quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia el jefe del Estado la legitimidad surgida el 18 de julio de 1936. ¿Cómo es que otro sí en el año 77 está rompiendo esa legitimidad surgida del 18 de julio de 1936 y ha recibido esos poderes de quien los ha recibido? O cuando es proclamado el 22 de noviembre de 1975 rey de España, también Juan Carlos tiene que volver a jurar los principios ante el presidente de las Cortes, que a la sazón era Luis Valcárcel, que por cierto le retiraron rápido para poner a Torcuato Fernández Miranda, que ya estaba dentro de la situación. Campechanos así. El campechano, pues bueno, al final es un gran hombre a su manera. ¿Un gran? Un gran hombre. Un gran hombre. Casi 2 metros. Claro, 2 metros. Sí. Un poco felón, pero... O sea, yo felón el niño, pero bueno, es así. Hiperjuro. Vale. Y claro, entonces, claro, en el año 73... En el año 73, como se está viendo ya la sucesión, aquí ya empezamos a hablar, se puede hablar ya de que sí que hay un proyecto de transición, tanto de uno como otro. Y hay una cosa que sí que me gustaría mencionar, ha circulado mucho estos últimos años, estas declaraciones de Franco al embajador Vernon Walters, en donde le decía, después de mí lo que va a haber es pornografía, y va a haber prostitución y decadencia, pero todo se salvará porque gracias a Dios yo he creado las clases medias. Bueno, pues en la edición del 78 de las memorias de este hombre decía Vernon Walters que Franco simplemente le dijo, mire, las instituciones van a cumplir su papel y no va a haber en España una democracia como la suya, por la sencilla razón de que España, lo decía así, España es España. Claro, decía, bueno, pues somos lo que somos y vamos a intentar continuar como somos. En el 73, como ya se prevé la muerte de Franco, pues evidentemente en junio del 73 es nombrado Carlos Blanco como presidente de gobierno. Se desdobla la jefatura del Estado y de gobierno, que hasta entonces había estado hundida en la persona de Franco. Y entonces, claro, yo creo, y sinceramente lo veo a través de los servicios del SECED que tenía Carlos Blanco, de sus tratos con incluso nuestro amigo Isidoro, que luego más tarde fue presidente durante 14 años muy buenos en España, pues, claro, yo creo que Carrero Blanco lo que estaba colocado era en el punto clave de decir, yo voy a ser la pieza clave que va a conseguir que el régimen, en su esencia interna, estos principios de los que hablábamos fundamentales, van a continuar aun cuando tengamos que hacer alteraciones y cambios en nuestras leyes fundamentales anteriores y probablemente tengamos que ir hacia un cierto pluralismo político organizativo siempre y cuando se vele por una serie de principios que han de permanecer. Bueno, pues ya sabemos todo lo que pasó. Se reunió un día antes de ser volado en la calle Claudio Coello, camino de Presidencia, Ministerio de Presidencia, después de salir de misa, y la tarde anterior había estado reunido con Henry Kissinger. ¿Y qué le dijo Henry Kissinger? Bueno, dos cosas. Una España fuerte, una España potente, no es interesante, no nos interesa. Y luego también le dijo, ustedes tienen que ir hacia el camino de lo que hay en el mundo, Que esto también en una conversación con otro personaje que a mí siempre me ha atraído mucho, Gonzalo Fernández de la Mora, un gran intelectual y rigorista, además ministro de Obras Públicas entre el 70 y el 74, también tuvo una reunión con Kissinger y también Kissinger le transmitió esta idea, le dijo, ustedes tienen que llegar a los partidos políticos
Y la respuesta de este hombre fue la siguiente: yo pienso que la democracia orgánica es tan democracia como su democracia inorgánica. O sea, llegado el caso decimos, bueno, cada país debe encontrar sus fórmulas, tiene sus razones y tiene el peso de la historia, y en este caso el peso de una guerra con tanta sangre vertida por muchas personas, que al final, de alguna manera, ese régimen, con todos sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras, había sido un patrimonio de todos los que habían combatido en aquella guerra. Entonces, claro, Carrero Blanco es volado, y entonces a partir ya del 74 es lo que empieza el espíritu del 12 de febrero, al ser nombrado Carlos Arias Navarro, el espíritu del 12 de febrero, que es cuando se presenta esto de las asociaciones políticas, y directamente incluso quieren acabar con el movimiento como institución, como organización, y es el propio Franco quien detiene ese proceso mediante las indicaciones que le da el ministro Utrera Molina, que él intentó reforzar el peso, el fundamento del movimiento, aunque ya también había sido reforzado en la ley orgánica del movimiento, que sí, que salió en el 67, en donde ya el movimiento sí tenía un lugar y el Consejo Nacional también, y ya a partir de ahí todas las cosas, y esto se verá en la transición, todas las cosas que se hagan por iniciativa legislativa, tanto del jefe del Estado como de las Cortes, tienen que pasar por el Consejo Nacional, según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Estado, para dar sentencia de contrafuero o no a las propuestas legislativas que se hicieran. Bueno, pues ahí estamos. En el año 74, pues ya está claro que aquí se ha definido muy bien el mapa. Están lo que llaman los aperturistas, y hay gente que directamente va hacia el rupturismo, o sea, no disimula sus planteamientos, va hacia el rupturismo, y luego están los que llaman, en todos los sentidos, pues los inmovilistas, el búnker, los ultras, etcétera, que bueno, pues eran las personas que consideraban que había que mantener la ortodoxia del régimen y las instituciones del régimen con toda la carga que tenían dentro de la ley, ¿no? Bueno, pues nos encontramos ya en el año 75, el 20 de noviembre muere Franco, el 22 de noviembre es proclamado rey Juan Carlos I ante las Cortes, y claro, empieza ya lo que de verdad sería el proceso de la transición que nos va a llevar a esta Constitución. Claro, ¿qué es lo que realmente vendría a ser la transición? Bueno, en primer lugar, la transición, si vamos, permitidme el símil, musicalmente hablando, pues por ejemplo, si tú haces una sonata, tú vas a hacer un tema con una figuración y una melodía. Y entonces, a partir de esa melodía, de esa forma A, vas a hacer una forma B que deriva de ella, pero no es exactamente lo mismo y cambia drásticamente. A través de un montón de modulaciones, de cambios rítmicos, figurativos, al final vuelves otra vez a la melodía original como habías empezado la obra. Eso sería una transición. Hacemos cambios, pero seguimos siendo nosotros mismos. Claro, llamar transición a lo que se produjo a partir del 22 de noviembre del 75 es una palabra que a mi juicio es incorrecta. Yo pienso que se dio una ruptura, y aquí habría que hacer una distinción entre dos figuras que podrían ser arquetípicas de dos posiciones. Para mí, a mi juicio, la coherencia en la defensa de lo que había sido el régimen de Franco, en tanto en cuanto había que velar por mantener esas instituciones, podríamos personificarlo y encarnarlo en la figura de Blas Piñar, que destacó, y hablaremos también de la moción de la enmienda a la totalidad que presentó ante la reforma política el 18 de noviembre del 76 en las Cortes. Es la coherencia de decir, nosotros si tenemos este estado de cosas, ¿por qué vamos a cambiarlo por otro? ¿A razón de qué y por qué? Y por el otro lado, en el caso contrario, en el otro bando, la figura más coherente que yo me he encontrado como una persona que no lo ha vivido pero lo ha estudiado sería Antonio García Trevijano. ¿Por qué? Porque Antonio García Trevijano dice, no, lo que hay que hacer en España, dado que hemos tenido un régimen dictatorial, es vamos a ir a una etapa constituyente de verdad y en serio. Una etapa en donde por referéndum, mediante partidos, se hace declarativamente, vamos a acabar con el viejo régimen, y se dice desde el principio, y vamos a preguntar al pueblo español, pueblo de España, monarquía o república. Esa república, si saliese presidencialista o parlamentaria, pueblo de España, centralismo, autonomías, federalismo, lo que fuese. Pero no nos encontramos eso en la transición.
llamada transición, lo que nos encontramos es una clase política, y aquí es donde vendría la pregunta de quiénes la trazaron, por decirlo así. ¿Cómo se trazó? ¿Cómo se trazó? Aquí encontramos una clase política que, vulgarmente hablando, se cambió de chaqueta en una noche. Como aquello que dijo, no recuerdo quién, España se acostó monárquica y se levantó republicana con unas elecciones municipales, ¿no? Aunque la república tuvo una cosa buena, en un sentido. Y es que en septiembre del 31 cogió y dijo, estas elecciones municipales, volvemos a hacer unas elecciones para unas cortes constituyentes que van a redactar una constitución. Esto no ocurrió en España. Esto del 75, 76, 77 no ocurrió. Aquí lo que ocurrió es que primero, a través de Manuel Fraga y la época de Carlos Arias, se dijo, bueno, vamos a intentar a ver cómo hacemos lo de los partidos, pero no rompemos con los principios. Entonces llega un momento en que probablemente se acercan al rey y claro, porque hay que decirlo claro, el motor de todo esto es el rey, que es el que recibió todos los cargos, todo el poder y toda la autoridad que le venía de Franco. Y dijo, no, es que esto no es lo que yo deseo. César Arias Navarro, que representa un poco como un muro de contención muy sui generis, también hay que decirlo, de Carlos Arias Navarro como presidente. Y nos encontramos ya que en junio del 76 se sacan de la manga y además lo metieron en el Consejo del Reino así sin más. El Consejo del Reino tenía que elegir al presidente y se presentaba una terna. Bueno, el rey alteró ese Consejo del Reino, cogió y dijo, tenéis que meter a Adolfo Suárez, en ese momento ministro secretario general del movimiento, tenéis que meter como sea y además tiene que salir. Sí o sí, porque es lo que yo quiero. Y es aquella frase que dijo Torcuato Fernández Miranda, que es también probablemente el intelecto, o sea, la voluntad es la del rey. El cerebro es Torcuato de esta operación y claro, también habría que hablar de un gran cerebro que podría estar en los medios internacionales y el brazo ejecutor sería Adolfo Suárez. Y salió finalmente Adolfo Suárez. Claro, Adolfo Suárez presentó, por ejemplo, un discurso que dijo voy a elevar a rango de ley aquello que es normal en la calle. Hombre, normal en la calle es el asesinato también, es el robo, puede ser la prostitución, la droga. ¿Cómo se plantea esto? Elevar a rango de ley tiene que ser algo que tenga unas, como decía José Antonio, unas categorías permanentes de razón y que responda a unas categorías permanentes de razón. O sea, ¿qué podríamos decir aquí? Pues que tenemos una moral objetiva que se ha ido creando a lo largo de los siglos, de tradición católica, con la escolástica tomista, tenemos la cierta filosofía, tenemos, digámoslo así, también el ejemplo de las leyes anteriores que nos pueden funcionar. Pero claro, decir, vamos a elevar a rango de ley aquello que es normal en la calle, pues tú fíjate la caja de Pandora que significa eso, ¿no? O sea, puedes decir, aquí se puede legislar como, y no me voy a meter en la que hemos tenido, yo solamente me voy a las primeras para no polemizar. Por ejemplo, el aborto, el divorcio, bueno, pues a ver cómo lo vemos, ¿no? Desde un punto de vista de una religiosidad y de unos principios, ¿no? Y bueno, entonces Adolfo Suárez pues ya plantea directamente la reforma política con Fernández Miranda. Ahí se da el gran debate en las Cortes, el último pleno de las Cortes, porque ya sería después el Congreso de los Diputados, se da la moción de censura de aquellos que llamaban el búnker. Blas Piñar tuvo que hacer la ponencia, que probablemente es la más brillante que ha habido en todo el Congreso, y lo que él planteó fue lo siguiente: ustedes lo que están diciendo es que por el artículo 10, párrafo segundo de la ley de sucesión, ustedes me están diciendo que todo lo que son las leyes que hemos hecho, como son de constitución pétrea y necesitan un cambio, no vamos a tolerar o no vamos a aguantar este corsé legislativo porque nos impide nuestros deseos de ir hacia, como se llamaría en un sentido más adjetivo y folclórico, el porvenir, la libertad, etc. Entonces, claro, es que el régimen de Franco era una constitución pétrea. Eso lo dejó además Fernando Suárez. Hombre, en el Concilio de Trento llevamos a un Francisco Suárez, pero ya habíamos progresado, ya teníamos dos Suárez en la transición, teníamos a Adolfo y teníamos a Fernando Suárez, o sea que fuimos progresando.
Y entonces Blas Piñar lo que les dijo fue lo siguiente: muy bien, pero es que la cuestión es, aparte de que lo que es esencial en este régimen son esos principios fundamentales, esos principios fundamentales son inderogables, y si la única manera de derogarlos sería pues directamente ir a eso, a una etapa constituyente pura y dura, y decir, hemos roto con todo esto y ahora edificamos sobre esto. Pero aquí no se hizo eso. ¿Por qué, por ejemplo, esto sería un dato? El 6 de diciembre de 1978, solemnemente, el rey sancionó la Constitución. Pero si hubiera habido una etapa constituyente, lo que hubiera hecho es lo que hizo Amadeo de Saboya en 1869. Hubiera jurado la Constitución. Sancionó una Constitución con los poderes teóricos de Franco, pero ya en el 78 seguía siendo el rey de Franco. Y bueno, ya para no plantearlo más, que me queda un poco ya con esto. Pero yo creo que subrayar esto. ¿Para qué ha sido útil? Sí. Bueno, ¿para qué ha sido útil? Pues la Constitución... Hombre, yo podría verlo desde un punto exotérico. Exotéricamente hablando... ¿X o con ese? X. Empezamos con la X, luego vamos a la Luego vamos a la esotérico. Luego vamos a la X, a la S. Yo creo que exotéricamente, de alguna manera, todos esos frenos que podía haber, por ejemplo, en la cuestión económica, toda la legislación social, toda la regulación que había en la época de Franco, eran, si no perfecto, era un verdadero dique de contención ante lo que podríamos llamar el proceso de globalización, esa etapa final de la Guerra Fría, en donde ya se estaba viendo que la Unión Soviética estaba exhausta y todo el pacto de Varsovia, y entonces ellos decían, España en este contexto, ahora que ya ha muerto Franco y ya no es un mal necesario como ha sido hasta ahora para las potencias, pues ahora ya vamos a decir, vamos a traer a España literalmente lo que tenemos establecido desde la final de la Segunda Guerra Mundial en el resto de Europa. Es exotéricamente. Exotéricamente también, a nivel interno, pues mira, también de Fernández de la Mora cuenta esta anécdota. Cuenta que una vez reunido con Torcuato Fernández Miranda le dijo, ustedes están rompiendo aquello que habían jurado con camisas azules, brazos en alto y cantando caras al sol por todas las calles de España. Y le dijo, no, yo hago lo que el rey quiere. Y el rey lo que quiere al final es gobernar con los socialistas. Para ser el rey de todos los españoles. No el rey para todos los españoles, sino el rey de todos los españoles. Claro, le dijo... Pues le vais a hacer un favor a la institución monárquica muy flaco. Directamente os estáis aliando con el enemigo y tarde o temprano esa bomba de relojería os va a estallar en la cara. Entonces nos encontramos, efectivamente, en un universo mundial de aquella época en donde Estados Unidos sigue siendo en ese momento potencia hegemónica del bloque anticomunista, llamémosle así, de capitalista también. Bueno, pues es terminar con un régimen que además por etapas de desarrollo, pues claro, es que López Rodó ya dijo que para 1980, si seguían las líneas que estaban siguiendo políticas económicas, pues que España llegaría a la renta per cápita de Reino Unido y habría superado la de Italia. O sea que, por ejemplo, la sincronización de renta per cápita de los españoles del año 75 con la Europa más desarrollada era del 82-83% como cifra, y en la actualidad creo que ha bajado al 60%, una cosa así. Por ejemplo, pues claro, tenías un 36% de sector secundario, industrial, era la primera flota pesquera del mundo. A día de hoy no constituyen la economía española ni el 12%. Ahí están las razones económicas. Una clase política que en España considera que es más cómodo estar dentro de esos cauces y no tener que estar con cuestiones de principios discutiendo y zarandeándose con los de afuera de soy esto pero no lo soy, pero sí, pero entonces ahora tengo que defender ideales. No los voy a defender porque nunca los he tenido, yo he vivido de los ideales, no para los ideales. Claro, eso es lo exotérico. Y luego ya lo esotérico
Bueno, para otro día. Lo dejamos para otro. Para el Cuando se nos funda otro día, que esté todo el clima más. Sí. Pues David, muchas gracias por tu magnífica interpretación, como siempre, de esta tertulia. Y ahora, casi todos los que estamos en gente nueva, vamos levantando la mano. Yo voy dando la palabra por orden. Fausto la ha levantado, que es el presidente, y Fausto empieza. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias, David. Muchas gracias, porque yo creo que está muy bien sintetizado. Y yo creo que de alguna forma los que estamos aquí sentados por edad, todo eso lo hemos vivido más que tú. me temo. Y es cierto. Mira, yo creo que aquí todo se resuelve, todo se reduce, por decirlo de alguna forma, a una cuestión. Es decir, en un momento terminado, después de aguantar una guerra, una posguerra con la enemiga generalizada del mundo, pues hombre, de Franco me imagino que algún americano algún preboste americano, norteamericano, gringo, diría de Franco lo que Roosevelt decía de aquel Somoza. Sí, Somoza es un hijo puta, pero es nuestro hijo puta. Perdón por el improperio. Y algo así pasaba. Efectivamente, Franco fue útil en un momento terminado. Pero claro, evidentemente de lo que no se trataba era de que España fuera una grande y libre jamás. Y ahí el tema Kissinger que ha citado David me parece fundamental. Aquí alguien decidió que España ya no debía nunca alcanzar la renta per cápita del Reino Unido, superar la de Italia, y ni mucho menos acabar con el proyecto islero que hubiera dado a España un arma nuclear y la posibilidad de no haber firmado jamás ese bodrio que es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Es decir, una España libre que pudiera hacer ciertas cosas en cualquier ámbito. Porque yo creo que en definitiva lo que estaba sembrado en aquella época, esa clase media que se decía que iba a mantener el régimen al final, yo creo que esa clase media lo que necesitaba de alguna forma era mercado lo más libre posible, salir al extranjero pues profusamente, pero nada de eso hubiera sido contrario a que España hubiera tenido eso otro que hemos dicho. En mi opinión, pero está claro. Y aquí entramos ya, si no me equivoco, en lo esotérico. Y aquí ya alguien por ahí, alguien que no se ve, alguien que no está, alguien que mata a Carrero Blanco y lanza a España por este camino. Una constitución que es un buffet, donde a base de tener todo tipo de pinchitos, todo tipo de pescado, de carne, etcétera, pues siempre hay que comer de lo mismo, maldita sea. Oiga, que la Constitución está dando indisolubilidad de España. Bueno, pero eso no, como usted esto otro que ¿qué es? No, esto es que aquí las autonomías son la leche y oye, y es constitucional darles de todo. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. ¿Para qué ha servido la Constitución? Para esto, desde mi punto de vista. Para muy poco en el sentido de lo que algunos creemos que son los auténticos, no tanto la auténtica esencia de España como algo mucho más prosaico que son sus intereses. Esto, los intereses de España, no le sirve. Y lo llevamos viendo muchos años, yo creo. Sí, yo solo una puntilla a lo que has dicho tú. Una cosita, simplemente. Por ejemplo, el tema de Carrero Blanco, su hija dijo en una ocasión que de Franco para abajo todos sabían que iba a pasar lo de Carrero, y de hecho no se declaró el estado de excepción. No se declaró el estado de excepción, y el comando que estaba justamente en Madrid, que hizo lo de la bomba, pudo salir de España perfectamente, porque no se hizo ni siquiera un estado de excepción. Fíjate, y hasta qué punto llegó la conspiración. Fíjate hasta qué punto llegó que el día que mataron a Carrero Blanco, me tallaron a mí para ir a la mili. Hasta ese punto llegó la cosa. Pero bueno, en fin, una cosa jocosa. José María. Se ha dicho siempre, se ha estado diciendo, que el tema de Adolfo Suárez fue una anécdota, porque lo pactado era que Torcuato Fernández Miranda fuera presidente del gobierno y bueno, pues el hombre de paja, el intermedio, era el señor Suárez. ¿Eso es cierto o no es cierto? Hombre, yo hasta donde he leído, hasta donde he llegado, es a que Torcuato sí que, claro, tenía... Es que Torcuato también esto lo dice, no sé si habréis leído, yo seguro que sí, el libro de Utrera Molina, de Sin cambiar de bandera, cuando
habla de Torcuato Fernández Miranda, dice, hombre, es que este hombre en el 72 dice, nosotros continuamos en la vigencia de la democracia orgánica, no creemos en la democracia inorgánica, había sido secretario general del movimiento hasta ese momento, y según este hombre, Utrera, pues decía, a ver si es que por no haber sido nombrado a la muerte de Carrero Blanco presidente de gobierno, que se veía que era como una ambición que tenía, porque no tenía lo que podríamos llamar los avales de las familias del régimen, porque era una persona muy independiente, que iba un poco por libre, pues claro, entonces dijeron, no, tú te vas de embajador. Y entonces hay gente, Utrera, hombre, yo creo que había más, pero Utrera dice, a ver si es que este se coge un pique que dice, ahora os vais a chinchar todos, que cuando muera Franco voy a ser arquitecto de la transición, ¿no? Y luego también recuerdo yo que, por ejemplo, Juan Carlos sí que le dijo en junio del 70, cuando cesó a Arias Navarro, ¿no? Le dijo, yo creo que podría ser el presidente de gobierno, y que debió decirle este hombre, Torcuato Fernández Miranda, el animal político que llevo yo dentro me pide ser presidente, pero creo que le voy a hacer mejor papel como presidente de las Cortes, que es el que mueve si una iniciativa legislativa, si un contrafuero, si una moción se mueve o no se mueve. Es una... Ahí no sé, tendríamos que hacer una ouija y preguntarle a Torcuato, o sea... No lo sé. ¿Alguna pregunta más? Belén, te veo muy callada. No, es que yo no estoy tan de acuerdo con todo lo que ha dicho, no puedo decir nada. Bueno, yo José Ramón. Todo esto de las constituciones y de las leyes así tan que pesan tanto sobre los pueblos, es lo que lo dice, todas las leyes lo hago yo con los reglamentos, ¿no? Porque, Sí. claro, todo esto de las constituciones, ¿cuántas constituciones hemos tenido en España en el siglo XIX? Torno a 8. 8. Que vende, bueno, las venden juntas, debe ser horroroso poderse Vaya. dedicar a ese engendro, a ese conjunto, tal. Probablemente en las constituciones del siglo XIX y las que pudo haber en España en el siglo XX, pues bueno, pues había cosas aprovechables y tal y cual. El problema no era la Constitución, o sea, en España nunca ha sido los problemas las constituciones. El problema que tenemos en España hemos sido nosotros, o sea, el pueblo español, con nuestras diferencias, con nuestras divergencias, con nuestras situaciones, con nuestros aprovechamientos por parte de unas minorías que quieren pescar el río revuelto. En un pueblo tan desorganizadamente social como este, porque yo lo que creo que aquí todo el mundo va por tal, la cuestión del reglamento es muy importante, ¿no? Porque ya lo estamos viendo, o sea, te dicen, hombre, es que sin contar con el Parlamento es muy difícil gobernar un país. Vamos, sí. No, mira, ya mismo con 84 diputados hay un señor presidente. ¿Para qué con sirve una moción? el régimen parlamentario? Dicen, el régimen parlamentario al final no sirve para mucho, porque una minoría bien establecida por el Poder Judicial del Estado y con la prensa y con todo lo que significa esto, puede gobernar en Madrid hasta que se cansen, puede gobernar en España hasta que se den las manos. Con lo cual, esto de las constituciones, el haber jurado el rey, el haber hecho en el año 75 el cambio que tal de haber elegido, varía lo mismo. Se podía haber elegido una república o se podía haber elegido una monarquía. Yo creo que ahora, hasta en este momento, estaríamos poco más o menos igual. Todo tiene un recorrido que dura pues un tiempo determinado. Sí, porque además y al final se deteriora. Sí, además y verdaderamente esto llega un momento en el devenir político de España, que esto se ve que no tiene más cuerda, o sea, es que no tiene más proyección, no puede tener más proyección. Es imposible que esto tenga más proyección. Esto sí, vamos, ¿tú cómo ves toda esa cuestión Pues hombre, yo creo que al final, como tú, si es que vamos al principio de lo que has dicho, algo yo, o sea, que se le atribuye a Romanones, que fue un prohombre de la restauración de Cánovas, ¿no? Bueno, pues sí, ustedes hagan la legislación, hagan las leyes, yo hago los reglamentos. Hombre, evidentemente, claro, un orden político al fin y al cabo, si vamos a lo que por ejemplo decía este hombre también, que lo he mencionado ya más de una vez, además yo lo admiro mucho, Fernández de la Mora. Fernández de la Mora decía, mire, al final todo esto de si es una monarquía, si es una república, si es un fascismo, un comunismo, al final todos los regímenes, como el mínimo común denominador, ¿qué son? Son la oligarquía.
La oligarquía es la forma trascendental de gobierno, decía él, porque al fin y al cabo sí, a mí mañana me coronan rey, pero claro, al final tengo que gobernar con un equipo, y ese equipo de 200 personas, a lo mejor no les estoy todo el día metiendo cizaña, a decir, haz esto, no hagas esto, sino que ellos al final también tienen autonomía y representan intereses y lobbies que han llegado a esa oligarquía política para decirles, no, haz esto porque tienes que hacerlo así, busca esta dirección porque las tendencias tienen que ir por esa dirección para nuestros intereses. Entonces, claro, efectivamente, si al final lo que podríamos decir, la fatalidad, el fatum que había en los años 70 era que íbamos a la globalización, pues sí, probablemente a lo mejor si aquí hubiéramos tenido a gente muy íntegra, como Utrera Molina, Blas Piñar ahí de presidentes y de ministros, no sé, a lo mejor nos hubieran bombardeado. O sea, directamente, en un determinado momento, se hubieran inventado un casus belli y hubieran entrado en España. Porque dicen, ya está, o sea, hasta una época está bien, pues sobre todo por esta lucha anticomunista. Vamos a aguantaros vuestras camisas azules, vuestros brazos en alto, vuestro catolicismo que no pinta nada, porque nosotros tenemos otras orientaciones que vienen de la Ilustración, son contradictorias, claro, una visión de la ilustrada de la política y tal, no es exactamente igual que la, vamos a denominar así, la de la doctrina social de la Iglesia, entre comillas, y esto hasta el concilio, fíjate, hasta la Iglesia en el concilio coge y dice, soy liberal, realmente. Eso es el concilio, en definitiva. Eso es el concilio. Ya tenía rasgos, pues por ejemplo, el Rallimón de 1926, cuando se reconcilia con la República Francesa, la Iglesia, y deja tirado pues a todo lo que llaman las fuerzas de derecha nacional, los cristeros. Cristeros fueron los obispos los que dijeron, no, ahora ya habéis vencido, pero retirad las armas. Bueno, pues llegó el gobierno de Lázaro Cárdenas y se los zumbó a todos, directamente. O sea, es que al final ahí te das cuenta de que muchas veces el trabajar soterradamente para tus intereses es mucho más rentable a largo plazo que decir, bueno, nosotros somos frontales, auténticos y vamos por la vida diciendo esto es así, esto es así, esto es así. Y claro, y es lo que estábamos hablando, que sí, que al final, si realmente los poderes reales en el mundo son unos poderes que quieren un régimen político determinado, es el que tenemos a día de hoy, pues los modelos de partidos, de democracias liberales y ya está. Y es que no hay otro, ¿no? No hay otras alternativas, no hay otras salidas. Ni siquiera se plantea si son más auténticas, menos auténticas, ni siquiera filosóficamente. Tú vas a lo mejor a una universidad a día de hoy en ciencias políticas, tampoco se le explica a la gente que era el antiguo régimen, cómo funcionaba, las cortes, los estamentos, gremios, tampoco se explica. Le dicen, no, el antiguo régimen era malo, esto es bueno. Lo que cobraban, Claro. A mí me gustaría que me aclararas una cosa. Sí. Yo, en algunas conversaciones entre amigos y tal, has pasado un poco de puntillas de la muerte de Carrero Blanco. Es verdad que Carrero Blanco le hacía mucha sombra al rey porque era la continuidad del régimen de Franco, ¿no? ¿Qué hay de cierto? Porque yo lo he oído varias veces ya. ¿Qué hay de cierto en que la muerte de Carrero Blanco fue motivada por la CIA, ya que Carrero Blanco no quería todo lo nuclear? Y entonces pues se lo quitaron del medio y mataron 2 pájaros de un tiro. Quitaban esto del medio y favorecían al rey porque tenía otras ideas. Sí que lo hemos un poco tocado, ¿no? El tema del proyecto islero. Pero bueno, sí. ¿Es cierto? Yo pienso, a ver, esto también a lo mejor habría que ahondar más porque además es muy reciente. Yo creo que estas cosas se han empezado a tratar en esta década. Hace 5 años. Exactamente, o sea, habría que esperar a que hubiese más bibliografía, más estudiosos, investigadores, ¿no?, que tratasen el tema, pero sí, evidentemente, claro, ¿qué significa la bomba atómica en nuestra época? La bomba atómica significa que un Estado, de alguna manera, tiene las bridas de su destino, una matización de aquí a Lima, pero claro, no es lo mismo que decir no tenemos nada, pues haga usted lo que quiera, el que te venga. Tienes una bomba atómica y ya es,
bueno, vamos a sentarnos a negociar, ¿no? Mira cómo Claro. le ha ido el coreano. Mira cómo le ha ido de bien. Sí, Pilar Urbano hizo un libro que hablaba de esto y luego lo decía bien, explicaba bien lo de la dinamita que había metido los de la ETA, que no tiene capacidad, que era una dinamita muy floja. Sí. Que parece ser que vino una serie de explosivos más potentes que solamente los norteamericanos podían hacer, que además el hornillo de la bomba era de una determinada medida y aquello no servía para los objetivos, porque los de la ETA, con todos los listos que eran, pues no era lo suficiente. No, y sobre todo que tiene la embajada de Estados Unidos al lado. Y se les había dado cuerda y vamos Y no habían a la escuchado cometa. el túnel que se estaba Sí, haciendo. evidentemente, pues sí, claro. Eso es la parte esotérica. Pero lo de la bandera de conveniencia, ¿no? Pero todavía no se puede aclarar eso bien. Y se va a aclarar. Yo esperaría, Ahora nunca, ahí están también, pero vamos a esperar Pero ahí está. 10-20 años, ¿no? Para que Aquí lo único que hay que ver en esto yo creo es preguntarse la vieja pregunta ante cualquier crimen. Cui Dice prodis. que efectivamente, que dicen, cui prodis, ¿a quién le aprovecha esto? Joder, pues está claro. O sea, vamos, verde y blanco y en Lo que ha botella. dicho él de que las bombas la ETA no tenía, mi padre era artificiero y entonces dijo rápidamente, esto la ETA no lo puede haber hecho. Claro, normal. Sí, pues. Recibieron ayuda. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna? Venga, Mario. Hay un personaje que siempre ha quedado en la oscuridad y se le ha presentado como una persona muy respetable, muy entera, que es un señor Manuel Fraga Iribarne. hombre, lástima que no esté Alberto. Manuel Fraga Iribarne es desplazado o desterrado a la Embajada de Londres, creo que relacionado con el caso Matesa. Sí. Se fue con bombín. El caso es que desde la propia Embajada de Londres se publican las dos publicaciones, las dos plataformas que existían de contra el régimen de Franco. De hecho, que luego eso explica la presentación en el siglo XXI del señor Santiago Carrillo, Sí. la prestación de un coche oficial para sus desplazamientos internos, directamente de la mano del señor Manuel Fraga Iribarne, que ha pasado a la oscuridad, se ha dado la prioridad o prioridad como artífice del señor Suárez, pero Fraga siempre ha quedado ahí en la contratienda, ¿no? Ahí en la oscuridad sin que destaque. ¿Cuál es la realidad de ese señor Fraga conspiratorio? Hombre, yo creo que Manuel Fraga es la encarnación de gran parte de ese régimen de Franco, de aquellos que no vivían para la idea, sino vivían de la idea. Yo creo que el que mejor ha explicado lo que ha sido Alianza Popular y el Partido Popular y lo que fue la UCD era lo que explicaba en sus análisis Blas Piñar, ¿no? De Blas Piñar decía, de alguna manera, y esto si lo dice ya Fernández de la Mora, dice, hablé con este hombre, con Torcuato, y me dice, es que el rey quiere gobernar con quiere tener a los socialistas en el poder. Claro, la realidad es que la sociología del año 75-76, la España de aquella época no estaba politizada, pero instintivamente era tácita o muy favorable al conjunto de lo que era el régimen de Franco. Pero probablemente, pues a lo mejor estamos hablando de un 80% de la población que suscribía el régimen, lo aceptaba y lo aceptaba bien, ¿no? Y más en aquella época que no era la de la guerra, que evidentemente es un enfrentamiento, claro, han pasado muchos años y la gente, pues hombre, aparte del desarrollo, pues dice, pues bueno, pues es que además gobiernan muy bien, hay ministros muy preparados, son los números unos de carrera y saben llevar las cosas. Entonces, claro, Manuel Fraga, pues lo que decía Blas Piñar, es que UCD fue el partido alfombra de Suárez, ¿no? Partido alfombra que nos va a llevar al socialismo. Hay que llevar ese franquismo sociológico. Y entonces, pues claro, Fraga hizo que tuvo el encontronazo con Adolfo Suárez. ¿Quién se llevó el franquismo sociológico? Porque en las elecciones de junio del 77 ganó el Movimiento Nacional. Las elecciones, sucede que era realmente el Movimiento Nacional. Y Fraga, pues yo creo que ese toque que dices tú, torvo, taimado, que tiene de... Es que claro, era un hombre muy ambicioso y con un ego
monumental. Ministro de sí mismo. Cinco premios Nobel y se hubiera ofendido. O sea, oiga, yo los quiero todos. O sea, era así, ¿no? Y claro, y además aspiraba a ser presidente, también ya le sentó mal en el primer gobierno de la monarquía que sigue a Carlos Arias. Fraga, claro, en realidad ya en su momento sí que incluso Carrero Blanco le dijo a Franco, esto es muy liberal, estamos hablando de los 60. Y ha pasado la historia Fraga como aquí la extrema derecha, que era bueno, el fascismo ahí travestido demócrata. No, cuidado, Fraga era un hombre pues que al final con tanto bombín debió hablar con ciertas personas en determinados sitios en la nocturnidad y alevosía, y entonces, esotéricamente hablando, y entonces digamos que él aspiraba a ser esa derecha postfranquista, llevarla él. Aspiraba a ser la única derecha, la única derecha. Famosa frase aquí. Nada mi derecha. Y claro, macho, pues hasta aquí hemos llegado. Claro. De hecho, los primeros actos que hacía Alianza Popular se llegaba a cantar el carro. ¡Dios! En fin, cosas peores. Hay otro personaje también muy curioso, Herrero Tejero. Sí, el que falleció para poner Pues también tuvo un accidente raro. El papá de Suárez se lo cargaron también. Eso sería para hacer Claro, una Herrero análisis, Tejero. ¿no? Sí. Una persona que de repente pasa. Además era falangista y del Opus. Un combinado curioso, ¿eh? Bueno, pero se lo dejó a Suárez como una lapa, vamos. Dijo, por aquí voy a entrar. Sí. Fue su mentor. Sí. ¿Quién fue el que dijo aquello, ya un poquito, viendo que se distiende la cosa y que ya aquí lo damos todo por perdido? ¿Quién fue aquel que dijo? Fue Emilio Romero, hablando de Suárez, que dijo, este muchacho es un milagrito de Santa Teresa. Porque como era de Ávila, aquí lo publicó el tío y tal, y todo el mundo se rió mucho, pero el milagrito de Santa Teresa funcionó a la perfección. Para los intereses de algunos. De todas formas creo que aquí decía David, claro que en un momento determinado el 80% de la población arriba estaba con Franco, joder, habían llegado pues a un gran nivel de desarrollo económico, había cositas, hoy había paro, había injusticia, porque de eso ningún régimen se puede librar, pero el tema estaba bastante centrado. Y yo creo que ese fue el gran tema, ¿no? O sea, vamos a ver, una gente que en un momento determinado se va a la sierra, tiene una casita en Benidorm, esa clase media que efectivamente fue el gran logro de Franco y que fue lo que sirvió para que cuando él se muriera no pasara nada, esa gente tenía cierta cuestión de los partidos políticos. Oye, pero debe estar bien, joder, porque yo voy y voto, y mira qué bien, y joder, qué bien, me van a dar la libertad de elegir quién me manda, pero capullo, no te das cuenta que es otra cosa. Pero claro, aquello cayó en terreno abonado, y fue Franco, y fue su régimen el que abonó de alguna forma durante un montón de tiempo todo aquello, porque efectivamente, sí, en un momento determinado, pues Franco se echó el país al lomo y su gente, y mediante un sistema autárquico aguantaron esto, consiguieron después de un momento determinado que los otros países, y me voy a volver a repetir el taco, oye macho, que este es nuestro hijo puta y nos sirve contra los comunistas, pues venga, apoyémosle y tal, que no parezca mucho, pero adelante. Y al final consiguió poner a España en situación de irse a la globalización, que todavía no estaba perfectamente manifestada, pero sí se quería que fuera así, porque aquí hay quien piensa a largo plazo, y en aquella los del esoterismo pensaban a largo plazo, y decían, Franco sumar a Franco, tranquilos, y estos irán por él, y entonces ahí nos dejamos la pesca, nos dejamos la industria, nos dejamos la revolución. Eso sí, con una constitución que votamos todos y que yo no. Y no por nada, es que me pilló en la cama con 40 de fiebre, no pude ir. No lo digo en serio, yo he votado que no, pero vamos. No, pero es verdad. Eso fue. O sea, digamos que la transición, yo creo que comienza en España, nos engañemos, en mayo de 1945, cuando ya no hubiera sido posible en este mundo hacer otra cosa diferente de la que se hizo. Así de claro. A grandes rasgos, claro, el mundo estaba trazado de una forma. Y de hecho, seguro que conoceréis todos la anécdota de diciembre del 74, ¿no? Cuando Utrera Molina va a ver a Franco y le dice, le dice Franco, todo está atado y bien atado, y le dice Utrera Molina, de atado y bien atado nada, su sucesor le va a dejar en la estacada cuando usted muera. Y entonces Franco se enfadó con él y le dijo, eso es muy grave usted lo que me dice, y eso es imposible. Y entonces ya dice Utrera Molina, dice que se queda mirando al vacío y dice, ya sé que todo será distinto, pero hay juramentos que atan y principios que han de prevalecer. Las instituciones cumplirán su papel,
España no volverá a la disgregación y a la ruptura. Y apostillaba que, claro, también aquí habría que tocar a las Fuerzas Armadas. Decía, el ejército de la victoria no permitirá que se la arrebaten. Pues ya vemos lo que pasó. Se hayan muerto o que les hayan muerto. Y debió decirle, ¿cómo se atreve usted, Utrera, a no fiarse de la palabra de un Borbón? ¿Cómo es usted? Bueno, pues si os parece, yo creo, si quieres apuntar alguna cosa más, yo creo que hasta aquí ha llegado la tertulia y hasta aquí llegó la Constitución. Muchas gracias. Y a vosotros os citamos, la próxima tertulia será para mediados más o menos del mes que viene, después del puente de la Virgen y de la Constitución. Y también os comentaremos una actividad que tenemos preparada, que ya está tomando forma. El año pasado se quedó pendiente, que es del viaje a Rusia. Ya estamos organizándolo para el mes de mayo. Ya os lo iremos contando. Fausto quería apuntar. Sí, no, simplemente, aparte de cuando entremos en Moscú nos tomaremos un vermú. Simplemente que la siguiente tertulia, la que tengamos para el día, me parece que es 18 de este mes, hablaremos de monedas virtuales, que esa es otra de esesas cosas que amenaza en el horizonte con salir. El Bitcoin. El Bitcoin y otras por el estilo, que hay varias. Sí. Oye, una cosa. Y hablando de monedas, acordaros de aquí, por favor, que no sean virtuales. Ya votamos, David, tú que eres joven, unos cuantos que por la edad votamos en aquel referéndum que hubo para la monarquía que fue en el 68, creo, ¿no? La ley orgánica del Estado del 67, sí, 10 de enero del 67. En el 67. Pues yo hice campaña para pegaba pasquines y pegatinas por todo Madrid, vota no. Yo voté no. Y he votado no a la Constitución del 70. Era muy negativo. O sea que soy coherente.